Los frailes del convento de Santo Domingo de Bogotá, junto con todo el equipo de Cristovisión, hemos querido hacer esta propuesta de claves para la predicación del Triduo Pascual 2021, que servirá a todos nuestros ministros, a nuestros queridos laicos, diáconos, sacerdotes y a nuestros amados obispos, desde 4 elementos importantes: las claves bíblicas, patrísticas, mistagógicas y pastorales. Bienvenidos. El día de hoy recordamos la entrada triunfante de Jesús a Jerusalén y con las lecturas, la narración de toda la pasión del Señor. Domingo de Ramos. Clave bíblica. Queridos hermanos, en este Domingo de Ramos, en la pasión del Señor, la Iglesia nos regala muchos trozos de la palabra del Señor para meditar el misterio que inicia y que meditaremos toda la semana. En primer lugar, mientras estamos en la bendición de las palmas, escuchamos el hermoso relato de la entrada de Jesús a Jerusalén en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículos del 1 al 10. Una vez iniciada la celebración eucarística, escucharemos al profeta Isaías en el capítulo 50, versículos 4 al 7. El Señor me abrió el oído, no escondí el rostro entre ultrajes y salivazos. Y a este hermoso relato respondemos con el Salmo 21. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y así llegamos a la segunda lectura, tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 11. Para concluir, escuchando pacientemente el relato de la pasión de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Marcos, desde el capítulo 14, versículo 1, hasta el capítulo 15, versículo 47. Voy a detenerme especialmente en la segunda lectura. Quiero que ustedes abran su Sagrada Escritura en la carta a los Filipenses, capítulo 2, y vamos a leer del 6 al 11, para que el Señor nos instruya y podamos meditar juntos la palabra del Señor. Mis hermanos, tomemos nuestra Sagrada Escritura y la abrimos en la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Vamos al capítulo 2, los versículos 6 al 11. Quiero que entiendas dos cosas antes de empezar a leer. La carta a los Filipenses fue escrita por Pablo cuando se encontraba en la cárcel. Y allí, dando testimonio a los guardias de Cristo Jesús, muestra cómo Dios no abandona incluso en la dificultad. En segundo lugar, quiero que entiendas cuál es el problema de esta carta. Pablo conoce muy bien a la iglesia de Filipo y ha descubierto allí envidia, rivalidad, porfidia. La solución entonces que Pablo plantea es: llevemos unas vidas dignas del Evangelio de Cristo y una firmeza total en el Espíritu Santo. Estas dos cosas son importantes para que entiendas entonces la palabra que hoy se nos ha proclamado. Llevamos entonces leído del versículo 6 al 11, aunque yo siempre propongo que leamos también el 5, porque es muy lindo. Dice: tengan los mismos sentimientos de Cristo. Ahí la palabra que debe subrayar es sentimientos. La verdad es que Pablo usa un término griego mucho más amplio, que puede significar comprensión, actitud, pensamiento. Mucho más amplio. Es decir, tenemos que conectar lo que pensamos con lo que piensa Cristo. Conectar lo que sentimos con lo que siente Cristo. Imitar a Cristo, siervo de los que no se lo merecían. Así introduce este hermoso himno que creemos
era mucho más antiguo y que Pablo rescató y tomó en su carta a los filipenses. Vamos a iniciar a leer. Versículo 6. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo. En primer lugar, tenemos que reconocer la condición. Esto es como Pablo empieza. Es Dios. Está arriba, en lo alto, exaltado, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente, como quien no quiere soltar nada, el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó a sí mismo. Aquí ya entramos en el versículo 7. Ese vaciarse, ese quedar nulo, tomando forma de siervo. ¿Quién esperaría que Dios de los cielos y de la tierra se apareciera en lo escondido y entre los pobres? Dice, tomando la condición de esclavo. No es solo un siervo, es un esclavo, que es la condición más baja de toda la sociedad donde vive Pablo. Hecho semejante a los hombres. Estemos atentos a la palabra semejante. Similar no significa igual. En todo, menos en el pecado, dirá la iglesia siempre. Vamos al versículo 8. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo. Humillarse significa, hermanos, tomar un lugar más bajo del que se merece. Él mismo dice obediente, o sabemos que es al Dios Padre, tomó sobre sí el pecado del hombre, el escándalo de la cruz, redimidos de la maldición. Quiero contarles que un ciudadano romano, como casi los cristianos de Filipo, estaban exentos de la crucifixión. Por eso resultaba escandaloso predicar la cruz, porque era algo propio de los extranjeros, de la clase baja, de aquellos que no contaban en la sociedad. Hablar de la cruz a los filipenses debió resultar toda una aventura y una gran locura. Y hasta aquí llega, empezando desde arriba y descendiendo hasta lo más bajo, la muerte de cruz. Versículo 9, por eso Dios lo levantó sobre todo, lo exaltó. ¿Qué palabra? Quédense ustedes con la palabra exaltó, que puede ser la resurrección venciendo a la muerte, puede ser la ascensión y puede ser la venida gloriosa. Y entonces exaltó sobre todo y le concedió el nombre que está sobre todo nombre. El nombre en los judíos es la esencia del ser. Es como para nosotros hoy decir casi la reputación. Es el nombre, pero también dice mucho de lo que somos. El nombre es Jesús, el Señor. Y entonces lo exaltó sobre todo nombre. Aquí empezamos el versículo 10 y 11, inspirados en Isaías 45, 23. De modo que a nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo. Pablo hace que Jesús sea igual a Dios. Nos muestra la divinidad de Cristo en este himno. Doblar la rodilla es un sentido de reverencia, de homenaje. ¿Y quién dobla rodilla? Pues toda la creación. Lo resume así Pablo: cielo, allá arriba, la tierra, aquí nosotros, y el abismo, tal vez los muertos según la creencia judía, o tal vez el enemigo, aquellos ángeles rebeldes. Y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Une Pablo el señorío de Dios Yahvé con el señorío de Cristo. Quiero contarles que el nombre que Dios revela a Moisés es Yahvé, pero ellos nunca lo decían por respeto. Usaban más bien Adonai, que es Señor. Y por eso es que en el Antiguo Testamento se le llamó a Dios Señor.
Y cuando Él dice, Jesucristo es Señor, lo que está diciendo es que Cristo es Dios. Así que confesar al Señor es también honrar a Dios. Mis hermanos, qué hermoso momento el que nos espera hoy, el que lo tenía todo, el que era de condición divina, por amor se hizo esclavo, bajó completamente y luego fue exaltado hasta recobrar su dignidad. Este doble movimiento es el que Pablo quiere mostrarnos. Y en este domingo reconocemos que esta divinidad se anonadó, se humilló por amor para rescatarnos y llevarnos a la plenitud de la vida. Muchas gracias. Una de las cosas principales dentro de las claves patrísticas y que nos enseñan los padres de la Iglesia de Oriente y de Occidente es ver concretamente en la pasión de Cristo, lectura fundamental de la liturgia de hoy, ver en ella un todo, desde el proyecto de redención, desde la economía salvífica y esa filantropía de amor de Dios por los hombres. Vamos a hacer un recorrido de claves para poder ver desde las lecturas de Isaías, Filipenses y el Evangelio de Marcos, cómo los padres nos permiten encontrar, tanto en Antiguo como Nuevo Testamento, un todo. Ese momento crucial de la entrada de Jesús a Jerusalén y sobre todo la narración de la pasión y muerte que el día de hoy nosotros compartimos con todos los fieles y con el pueblo, se debe transmitir como un todo, no solamente como un momento aparte de la vida de Cristo en esa pasión, sino como ese todo de la economía salvífica. Obviamente los padres de la Iglesia toman en sí las escrituras para hacer la exégesis y la interpretación, y concretamente en esta lectura de Isaías nos hacen entender que desde las partes del cuerpo de las cuales narra este capítulo 50 de Isaías, encontramos algunas partes del profeta que son esenciales. Unos oídos abiertos, una lengua disciplinada y una espalda que carga el peso. Nos dice los padres concretamente que Cristo sabía cuándo hablar y Cristo sabía cuándo silenciarse. Esto es importante, esto lo dice Justino Mártir. Es importante tenerlo en cuenta porque dentro de la figura que nos muestran los padres y que nos hace ver concretamente el profeta Isaías, vemos allí un cuerpo completo dedicado a la predicación y al anuncio de la palabra. Ese oído que se abre y esa lengua disciplinada y bien enseñada que predica la construcción del reino de los cielos. Siguiendo con esta línea de la figura del profeta de Isaías, en la lectura de los Filipenses, este himno cristológico que rezamos continuamente en nuestra liturgia, nos hace ver algo mucho más allá de la interpretación de Isaías, porque aquí tenemos nosotros concretamente la visión de un Cristo que es verdadero Dios y verdadero hombre. Si en Isaías se nos hablaba de unas características propias de la figura del profeta, acá concretamente nos dice que Cristo tiene una humanidad y una divinidad,
y que hay una verdadera grandeza de Cristo por haberse humillado, que hay una igualdad propia de Él en la eternidad. Esa lección de humildad que nos da Cristo con su venida, ese anonadamiento es necesario para la auténtica humanidad de Cristo, nos dicen los padres de la Iglesia. Dios Trino no se ajusta a esa esclavitud, sino que encuentra dentro de la figura propia del anonadamiento y la humillación de Cristo, la grandeza propia de su ser. Por eso, dentro de la posibilidad de examinar este himno cristológico, los padres de la Iglesia verifican en plenitud lo que es el Hijo del Hombre, Dios mismo, como humano y como divino. Va mucho más allá de lo que los profetas anunciaban. Ya aquí en este himno encontramos una verdadera humanidad y una verdadera divinidad. La narración del Evangelio de Marcos, esa narración de la pasión que escuchamos el día de hoy, Domingo de Ramos, de acuerdo a la exégesis de los padres de la Iglesia, está compuesta de 5 momentos. El primer momento es Jesús llevado ante Pilato para ser juzgado. El segundo momento es la sentencia de muerte. El tercer momento es la coronación de espinas. El cuarto momento, la crucifixión. Y un quinto momento que es la muerte en la cruz. Es importante que nosotros veamos que dentro de ese relato de la pasión podemos casi que individualizar cada uno de estos momentos, que son unas escenas propias de esa gran pasión del Señor. Quisiera compartir simplemente con ustedes algo muy valioso, y es este escrito de uno de los capadocios de Gregorio Nacianceno, La Pasión de Cristo. Y vale la pena de pronto analizar en un minuto cuál es esa visión de Gregorio Nacianceno cuando mira concretamente el relato de la pasión. Si bien es cierto, cada una de las escenas que nosotros vemos dentro de ese relato lo podemos contemplar casi como una gran obra, también es cierto que Gregorio Nacianceno nos hace comprender que Cristo muere en la cruz y que ese momento de la crucifixión no es solamente una escena, sino que comprende el todo de la redención. Comprende un proyecto salvífico, el proyecto de economía del Padre, un proyecto que encuentra en ese momento concreto de la crucifixión la salvación para toda la humanidad. Así pues, en la exégesis de los padres se nos dan unas claves importantes. No podemos comprender esa figura del profeta de Isaías o ese himno cristológico bellísimo de Filipenses sin pensar propiamente en lo que es el todo de la venida de Jesucristo, que es la redención. Esa pasión, concretamente, nos dicen los padres de la Iglesia, esa pasión busca la encarnación propia, un extraordinario proyecto de economía, una filantropía
de Dios por los hombres, ese amor extremo de Dios para salvar a la humanidad. La promesa del Antiguo Testamento, en la cual se esperaba un Mesías glorioso, con coronas, tal vez, con unos himnos de júbilo gloriosos, se transforma en el momento de la cruz, en la prenda más bella para la humanidad, desde la humillación, el anonadamiento y la pasión del Señor por la salvación de la humanidad. Así pues, concretamente, la clave desde la patrística es comprender la pasión de Jesús, la pasión de Cristo como un todo. El proyecto concreto está cumplido. Mistagogía es una palabra que suena un poco extraña seguramente en nuestro tiempo, pero que tiene un significado muy rico, y en esta sección vamos precisamente a entrar en ese camino. Mistagogía se refiere precisamente al camino hacia el misterio. Cuando nosotros celebramos nuestra liturgia, no estamos simplemente recordando ni tampoco estudiando. ¿Qué estamos haciendo? Estamos entrando, participando en los misterios que nos han dado nueva vida. De hecho, la palabra misterio, en griego mysterion, se tradujo al latín como sacramentum, de manera que un misterio es aquel acontecimiento que tiene una riqueza de significado y que tiene una riqueza de acción en nosotros. Por supuesto, el misterio de misterios, el misterio más grande, es el que celebramos en la Semana Santa. El acontecimiento de la entrega de Cristo en la Eucaristía, en la cruz, hasta la muerte, es el acontecimiento cargado de sentido y cargado de eficacia, que ha marcado nuestra vida, que ha transformado todo lo que nosotros somos. Cuando se habla de mistagogía, se habla al mismo tiempo de la liturgia y de la asamblea y de la vida. La liturgia que hace presente ante nosotros el misterio. La asamblea que junto con el celebrante se asoma y participa de ese misterio. Y luego, la vida nuestra, porque si tomamos parte en estos misterios, es para que ellos se realicen también en nosotros. Con esa introducción, acerquémonos de un modo mistagógico al Domingo de Ramos. ¿Qué es lo que encontramos? Hay elementos que son típicos de esta celebración, y aunque en distintos lugares hay partes de la celebración que no pueden realizarse en razón de la actual pandemia, es bueno que tengamos la mirada del conjunto, es decir, que nos asomemos a todo lo que la liturgia nos propone para este día, incluso si no podemos celebrarlo expresamente en esta ocasión. Por supuesto, lo primero que viene a la memoria son los ramos. Cuando Cristo entra en Jerusalén, la gente entusiasmada hace visible, no solo audible, sino hace visible su júbilo, su aclamación, tomando ramas de los árboles, sacudiéndolas ritualmente o tendiéndolas a los pies de Cristo que pasa. Estos ramos nos están indicando el júbilo de un pueblo que ha encontrado su verdadero líder, ha encontrado el que sí merece su aclamación. Es un aspecto que tenemos que destacar si tenemos la ocasión de presidir la celebración, es decir,
hay que destacar que en Cristo tenemos ese rey, tenemos ese jefe, tenemos ese líder que no defrauda. Una de las heridas más profundas que tiene nuestro pueblo hoy es que muchas personas nos han defraudado. Cada vez que se utiliza la palabra corrupción en la política, en la ciencia, en la economía, incluso dolorosamente en la iglesia, detrás de esa palabra hay corazones decepcionados, frustrados, heridos, muchas veces cargados de rabia. La decepción va en proporción a la ilusión. Nos ilusionamos con una corriente política, con un líder, qué sé yo, con un filósofo, con un artista, y luego, al descubrir la verdad sobre esa persona, viene la caída en nuestro ánimo, viene la decepción. Descubrir en Cristo aquel que no decepciona, descubrir en Cristo aquel que merece nuestro cariño, nuestra alegría y que no nos deja a la mitad del camino. Aquel que, probado hasta el fondo en los misterios que precisamente celebraremos en la Semana Santa, nos muestra que Él es verdaderamente el que es. Otro elemento que hay que destacar en el Domingo de Ramos es el aspecto procesional. Un pueblo que está en camino, un pueblo que avanza. ¿Cuáles son los pasos que da ese pueblo? Los da al lado de Cristo, los da cerca de Cristo. Sentir que somos un pueblo que va caminando nos ayuda a recordar que las dificultades presentes no son definitivas y sobre todo nos ayuda a recordar que nosotros todos estamos llamados a llegar a casa. El pueblo que procesiona, el pueblo que camina, es el pueblo que está buscando su casa. Recordemos aquella alusión preciosa de la carta a los Hebreos, cuando se refiere a los grandes testigos de la fe y dice que ellos anduvieron como peregrinos en esta tierra. No tenían casa permanente, dice, estuvieron como extranjeros. El peregrinar del pueblo de Dios nos recuerda la fragilidad y la contingencia de las cosas de este mundo. Nos enseña por consiguiente que nosotros, aunque valoramos las realidades presentes, no hacemos de ellas un absoluto. Otro aspecto más, son tips, son pinceladas que nos ayudan a vivir esta celebración de un modo mistagógico, como hemos dicho al principio. Entonces, hablemos de otro aspecto, el aspecto público. Una vez más repito, sé que en algunos lugares no se podrá celebrar como tradicionalmente se hace, pero contemplemos la belleza de este día y en la medida de lo posible transmitamos esa misma experiencia a nuestra gente. Entonces, el aspecto público es Jesús en las calles. Nuestra fe no es esotérica. Esa palabra la utilizaban antiguos filósofos para indicar un conocimiento que debía permanecer encerrado. Lo esotérico es lo que se queda adentro, lo que queda en el grupo de los elegidos, lo que se queda en la élite. No, mis amigos, nuestra fe no es esotérica. Nuestra fe, por seguir esa misma terminología antigua, es exotérica. Es decir, nosotros no nos avergonzamos de Cristo, no nos avergonzamos de amar como Cristo, no nos avergonzamos de proclamar que creemos en este Dios que por nosotros ha llegado hasta el extremo del sacrificio. Esta voz pública es muy importante en nuestro tiempo porque hay muchas otras voces que tratan de reducir el cristianismo al ámbito puramente privado. Algo así como si fuera una afición de nuestra mente, una pura costumbre que nosotros conservamos, pero que no tiene significado,
que no tiene incidencia en la vida pública. Cuando nosotros proclamamos a Cristo como Rey, que es una de las dimensiones del Domingo de Ramos, Él es nuestro Rey, estamos diciendo que Él es Rey de todo. Es Rey de lo privado y de lo público. Es Rey del cuerpo y del alma, de lo natural y de lo sobrenatural, de lo social, de lo económico. Y por eso, el sencillo gesto de hacer presencia, por ejemplo, en las calles, allí donde se puede, y siempre que se pueda, está indicando, por una parte, la valentía de nuestra fe, que es una característica cristiana, la famosa parresía, de la que nos ha hablado, por ejemplo, el Papa Francisco, pero también que nosotros no estamos dispuestos a esconder nuestra fe, a avergonzarnos de nuestra fe o a reducirla únicamente al ámbito privado. Miremos ahora una perspectiva pastoral frente a esta celebración del Domingo de Ramos. Quizás lo más llamativo de este día es la procesión con los ramos, la procesión con las palmas. Quizás este año no se hará en muchos lugares debido a las situaciones de bioseguridad, pero sigue siendo muy importante en la conciencia de los católicos la entrada triunfal de Jesucristo que acompañamos con los ramos en nuestras manos, ramos que se bendicen a la entrada de la iglesia antes de comenzar nuestra celebración. Recordemos que son los sencillos, los humildes, los niños en la ciudad de Jerusalén los que reciben a Jesús y lo proclaman como el Hijo de David, como el Mesías esperado. Es una de las pocas ocasiones en que Jesús se deja reconocer como Rey para entrar triunfalmente en la ciudad de Jerusalén. También nosotros estamos llamados a unirnos con este grupo de personas que caminan con Jesucristo, que lo acompañan hacia Jerusalén para estos días donde ocurrirán los eventos centrales de nuestra redención. Recordemos también que Jesús es un Rey pacífico, que viene montado sobre un asno, es el significado del asno. No viene sobre un caballo, que era el animal de la guerra, ni sobre un camello, que era el animal propio de los comerciantes, sino sobre un asno que es humilde, que es animal de paz. Es decir, Jesucristo es Rey de paz, y nosotros que vamos con Él también queremos ser parte de su reinado de paz. Nos comprometemos a ser portavoces y portadores de ese anuncio de la paz que trae el Mesías, que trae el Hijo de David. Además de la procesión con los ramos, otro elemento que llama la atención de nuestra gente en este día es la lectura de la Pasión, una lectura larga que a veces la hacemos a varias voces, escenificándola. Entre la procesión con los ramos y la lectura de la Pasión aparecen dos grandes contrastes. En primer lugar, de una procesión triunfal pasamos a un relato de violencia, de traición, de muerte. Esos dos elementos nos van a acompañar durante la Semana Santa y de hecho son dos elementos que acompañan toda nuestra vida cristiana, que es una vida de gozo, de esperanza en el Señor, en el triunfo de la vida, pero también una vida que está marcada por las dificultades, por el dolor, por las violencias, por la muerte. Es importante rescatar estos dos elementos tan presentes en este día que también hacen parte de nuestra experiencia cristiana, de la experiencia de nuestras comunidades. El otro contraste enorme es cómo esa multitud que reconoce a Jesucristo como el Hijo de David ahora aparece gritando: crucifícalo, crucifícalo. Esos dos gritos opuestos nos revelan las ambigüedades del corazón humano. Un corazón que a veces quiere reconocer a Dios, quiere reconocerlo como el Señor de nuestra vida, pero que en tantos otros momentos se aleja de Dios, que no lo reconoce como su Rey y como su Señor. Esos dos elementos también acompañan nuestro camino de conversión y nuestra experiencia como creyentes. Son elementos importantes de la liturgia de este día que vale la pena resaltar. También creo que en la primera lectura tomada del profeta Isaías encontramos unas palabras consoladoras.
el profeta Isaías, que nos va a hablar durante toda esta semana del siervo sufriente de Yahvé, de aquel que sufre la violencia, que sufre la persecución, pero que la lleva con serenidad. Y se nos dice en la primera lectura que Él puede hablarle a los que sufren, porque Él entiende, porque Él es solidario. Contemplando a ese siervo sufriente de Yahvé, que es Jesucristo, también encontramos una palabra de ánimo y una palabra de consuelo. Cuando en nuestro caminar con Jesucristo encontramos dificultades, adversidades y dolores. Esta celebración del Domingo de Ramos, con su sabor, diríamos, agridulce, de muerte pero también de victoria, de dificultades pero también de esperanzas, es una proclamación de confianza para nosotros que caminamos con Jesucristo y que lo acompañaremos durante esta Semana Santa. Como la lectura de la Pasión es bastante extensa en este domingo, la liturgia recomienda que la homilía sea breve. Quizás una manera de ayudarle a las personas, a ayudarnos nosotros mismos a entrar dentro del significado de la lectura de la Pasión, es reconocer las actitudes, los comportamientos y los gestos de los protagonistas y de los personajes de este relato. En la lectura de la Pasión encontramos la fidelidad y la cercanía de las mujeres que acompañan a Jesús, esa valentía de María que va hasta la cruz y de las demás mujeres que están con Él. Pero también encontramos la falsa seguridad de sus apóstoles, que luego se convierte en cobardía, se convierte en negación, en no ser capaces de afrontar las dificultades cuando llega la hora decisiva. También encontramos la corrupción de las autoridades judías que manipulan al pueblo y que buscan testigos falsos para deshacerse de ese profeta que les resultaba tan incómodo. Encontramos la incapacidad de Pilato de hacer justicia, de lograr que la verdad salga a la luz, atemorizado o tal vez desentendido frente a este hombre que él sabe que es inocente y que va a ser condenado por algo que no cometió. También encontramos esa solidaridad de José, de Simón de Cirene y de José de Arimatea, que van a ayudar al Señor, uno portando la cruz y el otro encontrando un sepulcro digno para el Señor. Esta solidaridad y esta cercanía en los momentos más difíciles. Todas estas actitudes nos llevan a pensar en realidades de nuestro tiempo, en cuál es nuestra respuesta ante los problemas y el dolor de las personas que nos rodean, y también nos invitan a tomar postura. Dentro de este relato de la Pasión, ¿en qué lugar estamos nosotros? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál es nuestra actitud y nuestro compromiso como creyentes? Este Domingo de Ramos nos hace pensar en muchas dimensiones de nuestra vida como bautizados, como cristianos y también de nuestra vida como comunidad cristiana.